Vamos a estudiar ahora los efectos del porcentaje de carbono sobre las propiedades mecánicas de los aceros al carbono. En este gráfico se presenta en ordenadas la tensión de rotura en tracción, la dureza y la elongación máxima del material, y en abscisas el porcentaje de carbono. Más abajo se ve un esquema de las microestructuras típicas. A medida que el porcentaje de carbono aumenta, pasamos a tener una estructura completamente ferrítica a tener una estructura mixta de ferrita y de perlita, hasta que al alcanzar 0,8% de carbono tenemos una estructura 100% perlítica. Como se ve este gráfico, vamos bajando el porcentaje de ferrita y subiendo el porcentaje de perlita. A partir de este punto, la cementita empieza a cristalizar en los bordes de grano y el porcentaje de perlita empieza a decrecer nuevamente. A medida que el porcentaje de carbono aumenta y crece la fracción de perlita, sube la tensión de rotura y la dureza, y baja dramáticamente la elongación máxima. Esto se debe al mayor porcentaje de cementita, lo cual es una fase dura y frágil en la matriz blanda y dúctil de ferrita, cuya distribución laminar de ambas forma la estructura perlítica. Al llegar a la composición eutectoide tenemos una estructura 100% perlítica, como dijimos antes, y la resistencia del material alcanza un valor máximo, como vemos aquí, mientras que la elongación máxima del material se encuentra en un valor bastante bajo. A partir de este punto, al aumentar el porcentaje de carbono, cristaliza cementita por fuera de la estructura perlítica, por lo que la estructura se vuelve frágil y baja la resistencia del material, como se ve en esta curva de aquí. En cambio, la dureza continúa subiendo debido al aumento de carbono en la microestructura. Debido a esto, es poco común encontrar aceros al carbono con más de 0,8% de carbono. Se observa también que con 0,4% de carbono y con una estructura perlítica rodeada de granos de ferrita proteuctoide, existe una buena relación entre la resistencia y la elongación alcanzada por el material. Como vemos aquí, aproximadamente en 0,4 o en 0,5 tenemos una buena relación de compromiso entre la resistencia del material y la elongación que alcanza el mismo. Vamos a estudiar ahora la nomenclatura para los aceros que se utiliza más comúnmente, que es la nomenclatura IC-SAE. Esta es la nomenclatura que utiliza el American Iron and Steel Institute y la Society of Automotive Engineers. Esta nomenclatura consiste en la sigla IC y 4 números. El primer número Z, el segundo número I y luego los últimos dos números XX. XX indica el tanto por ciento en contenido de carbono multiplicado por 100. Es decir, si tenemos un acero con 0,2% de carbono, estos dos últimos números serán el 2 y el 0, el 20, digamos. Si tenemos un acero con 0,45% de carbono, estos dos últimos números serán 4 y 5. Y el segundo número indica para el caso de aceros de aleación simple, es decir, que tengan algún aliante distinto del carbono, el porcentaje aproximado del elemento predominante de la aleación. Es decir, cuál es el porcentaje del aleante principal de la aleación, sin contar el carbono, por supuesto. Y el primer número Z indica el tipo de acero, es decir, me está indicando cuál es el aliante o alguno de los aliantes principales. Algunos de los valores que puede adoptar Z son los siguientes. Cuando Z es igual a 1, se trata de aceros al carbono, como los que estamos viendo. Z igual a 2, se trata de aceros al níquel, es decir, uno de los aliantes principales es el níquel. Z igual a 3 son los de níquel cromo. Z igual a 4, aceros al molibdeno, o cromo molibdeno, níquel molibdeno, níquel cromo molibdeno. Y Z igual a 5 para aceros al cromo. Hay otros números que los vamos a ver más adelante, pero para entender la nomenclatura IC-SAE es suficiente mostrar alguno de estos números que me indican qué tipo de aliante tengo en la aleación. Vamos a ver entonces la composición química de algunos aceros, por ejemplo el 1020, 1060 y 1080. Al tener el número Z igual a 1 nos damos cuenta que son aceros al carbono, como los que venimos estudiando, y por supuesto el 20, 60 y 80 indica que el porcentaje de carbono oscila en el 0,2, en el 0,6 y en el 0,8 respectivamente. También tienen algo de manganeso los aceros, aunque en bastante poca proporción. Después tenemos algunos aceros con el Z5 y el Z4. El Z5 habíamos dicho eran aceros al cromo. Si se fijan acá tenemos cromo
en aproximadamente 1%, y también el 4140, que son los aceros molibdeno, cromo, molibdeno, níquel, molibdeno o níquel, cromo, molibdeno, que tenemos, por ejemplo, el cromo al aproximadamente 1%. Más adelante, cuando veamos aceros aliados, vamos a volver a esta nomenclatura y la vamos a ver más profundamente, pero por ahora esto es todo lo que necesitamos saber para avanzar en el tema de aceros al carbono. Las aplicaciones prácticas de los aceros al carbono son muchas. Tenemos aquí una de las tantas clasificaciones de los aceros al carbono, en donde podemos clasificarlos como de bajo carbono, de medio carbono y de alto carbono. De bajo carbono básicamente son los aceros que tienen un porcentaje de carbono menor al 0,3%, de medio carbono van del 0,3 al 0,6 y finalmente de alto carbono de 0,6 hasta aproximadamente 0,9%. Los de muy bajo carbono, menor al 0,1%, se utilizan en cadenas, estampados, remaches, alambres, clavos, tubos de costura. Los que van del 0,1 al 0,2 en aceros estructurales, por ejemplo vigas, también en tornillos o algunas piezas de maquinaria sometidas a tratamiento térmico de cementado. Los que van del 0,2 al 0,3 en engranajes, también en ejes y en palancas. Y luego pasando los de medio carbono, los de 0,3 al 0,4, en bielas, ejes, alambres, ganchos de grúa, tubos de alta resistencia. Los de 0,4 al 0,5, en cigüeñales, ejes, engranajes, rotores, piezas de máquinas. Ya estos aceros se pueden empezar a tratar térmicamente para obtener algunas microestructuras distintas, como vamos a ver en la siguiente unidad. Los de 0,5 a 0,6 en rieles, resortes laminados, cables de acero. Y luego los de alto carbono en tornillos de fijación, destornilladores, sierras, mandriles. Los de más alto carbono en cintas de sierra, caras de yunque, martillos, llaves, alambres para cables, matrices. Y finalmente los de más alto carbono para cinceles, hoja de cizalla, punzones, perforadoras y también en herramientas manuales. Recordemos que a menor porcentaje de carbono, mayor ductilidad pero menor resistencia, y cuando vamos subiendo el porcentaje de carbono tenemos más perlita en la microestructura, el material gana resistencia pero pierde en ductilidad. Entonces los usos de los aceros al carbono están dados por este porcentaje de carbono y por supuesto por el cambio en las propiedades mecánicas que esto implica debido a tener mayor o menor porcentaje de perlita en la microestructura. Finalmente vamos a ver el cálculo de la fracción relativa de fases en el diagrama hierro-carbono. Por ejemplo, vamos a calcular qué porcentaje de cementita y qué porcentaje de ferrita tenemos en un acero IC 1045, es decir, con 0,45% de carbono. En este punto aproximado tenemos la composición química, entonces con 0,45% de carbono va a ser un acero hipoeutectoide porque estamos por debajo del punto eutectoide de 0,8% de carbono. Y vamos a aplicar la regla de la palanca en este punto entre el porcentaje 100% de ferrita, que es aquí al 0,008%, y el porcentaje máximo de cementita, que es al 6,67% en este punto de la derecha. Entonces, para conocer el porcentaje de ferrita tenemos que hacer este segmento de aquí dividido este otro segmento de aquí, el total, multiplicado por 100 para obtener el porciento. Entonces este segmento es 6,67 menos 0,45 y el de abajo es 6,67 menos 0,008% multiplicado por 100 para obtener el porcentaje. Y obtenemos entonces el porcentaje de ferrita en toda la matriz de la microestructura. Ahora el porcentaje de cementita será este otro segmento, el que ha quedado aquí, dividido el segmento total. 0,45 menos 0,008 dividido 6,67 menos 0,008 y eso da 6,6%. Ahora, a veces es interesante no calcular el porcentaje de cementita y ferrita, sino el porcentaje de perlita que tenemos y el porcentaje del otro componente que puede ser ferrita cuando estamos a la izquierda del punto eutectoide o cementita cuando estamos a la derecha del punto eutectoide. Como estamos a la izquierda, sería interesante calcular el porcentaje de ferrita proeutectoide, es decir, la que se forma
cuando estamos en esta zona, enfriándolo al material, y el porcentaje de perlita representada en este punto. Aquí tenemos el esquema un poco mejor. Tenemos una microestructura en la zona de austenita, vamos enfriando y cuando llegamos a esta zona en donde coexisten la austenita y la ferrita, van a precipitar granos de ferrita en los bordes de grano de austenita, van a ir creciendo en los bordes de grano y luego cuando alcanzamos la temperatura eutectoide, va a cristalizar la perlita como láminas de ferrita y cementita en los granos de austenita. Pero ya tenemos una matriz formada en los bordes de grano de la austenita anterior, por lo tanto sería interesante calcular cuánto de esta fase ferrítica proeutectoide, la que se formó anteriormente, y cuánto de perlita tenemos en la microestructura. Entonces, para calcular el porcentaje de ferrita proeutectoide tenemos que hacer este segmento de aquí, aplicar la regla de la palanca, este segmento de aquí que es el porcentaje de carbono y el porcentaje de perlita en el punto eutectoide, dividido este segmento total entre la ferrita y la perlita, que es entre 0,008 y 0,8, como vemos en esta ecuación. Entonces obtenemos el porcentaje de ferrita proeutectoide que creció durante el enfriamiento lento en la zona de alfa y gamma, que es 44,2%. Y lo mismo podemos hacer para obtener el porcentaje de perlita. Ahora este otro segmento lo tenemos que dividir por el de abajo en verde. 0,45 menos 0,008 dividido 0,8 menos 0,008%. Y obtenemos entonces que el porcentaje de perlita es alrededor del 56% y el de ferrita proeutectoide es del 44% aproximadamente.